¿Qué fue la Convención de Aguascalientes? Fue una reunión de hombres sencillos, inspirados en un gran patriotismo. ¿Qué buscaban? Lograr la unificación de todos los revolucionarios para lograr la pacificación del país y el seguimiento de una patria grande y respetada. ¿Quiénes asistieron a esta convención? Asistieron personajes como Álvaro Obregón, José Antonio Villarreal, José Isabel Robles, Pánfilo Natera, Vito Alessio Robles. Francisco Villa y Emiliano Zapata no asistieron al inicio de esta convención, pero ambos mandaron a delegados en su representación. La Soberana Convención de Aguascalientes inició la tarde del 10 de octubre de 1914 en el Teatro Morelos. Una de sus primeras acciones fue declararse soberana. A petición del general Felipe Ángeles, se invitó a participar a los zapatistas, y los primeros debates estuvieron centrados en la necesidad de acabar con los caudillos. Francisco Villa se presentó por esos días en la convención, mientras que Antonio Villarreal y Eduardo Hey abiertamente propugnaban por su candidatura a la presidencia. Zapata finalmente aceptó participar, aunque no personalmente. Así que envió una numerosa delegación, cuya presencia causó un gran revuelo. Entonces va una comisión que, por cierto, no está compuesta por auténticos jefes morelenses, porque ellos iban a servir de poco en un debate ideológico, en un debate sobre el futuro social del país. Los que van son sobre todo asimilados urbanos, ¿sí? Así, a gente que había llegado a los campamentos zapatistas procedentes de otros lugares. El caso emblemático pues es Antonio Díaz Soto y Gama. Ya los zapatistas estando en la convención son, digamos, muy radicales, y entonces anteponen como requisito para poder entablar una negociación que se adopte el Plan de Ayala. El Plan de Ayala, en términos generales, lo que hace es que reivindica el papel de los pueblos en su derecho por sus tierras que han sido usurpadas por las haciendas azucareras. En una de las sesiones tomó la palabra Antonio Díaz Soto y Gama, uno de los más destacados intelectuales del zapatismo. Su incendiario discurso sacudió a la convención. Está el pasaje famoso de la bandera, en donde todos los convencionistas están, en términos de unidad, queriendo firmar la bandera nacional. Y entonces Antonio Díaz Soto y Gama, si yo no firmo este trapo, que es el trapo de la reacción, firmado por Iturbide, entonces las crónicas cuentan que están a punto de soltar sonar los balazos, ¿no? O sea, todo empieza a desenfundar. Pero Soto y Gama, que era un animal político fenomenal, decide, dicen, bajar su tono de voz. Entonces, cuando está la gritería, baja el tono de voz para que la gente lo escuche. Y una vez que la gente lo escucha, empieza a guardar sus pistolas y los ánimos se tranquilizan. Pero de esas se las gastaban los zapatistas. Los zapatistas pusieron sobre la mesa dos propuestas: la destitución del hombre estorbo, es decir, Carranza, y la adopción del Plan de Ayala como línea de acción revolucionaria. Ambas fueron aprobadas. Entonces, la convención, en un hecho que es sorprendente, decide adoptar el Plan de Ayala como un documento programático de la propia convención, se declara soberana y rompen con Carranza. Venustiano Carranza comunicó que presentaría su renuncia una vez que Zapata y Villa lo hicieran. El Centauro del Norte fue más lejos. La actitud de los caudillos ante esta decisión de la Asamblea Revolucionaria es muy diferente. Venustiano Carranza desde el principio nunca estuvo de acuerdo con la convención.
la tuvo que tolerar, pero nunca aceptó subordinarse a la convención, no estuvo de acuerdo en que se declarara soberana y desde luego no aceptó las decisiones de la convención en donde le quitaban el mando de su ejército y también del poder ejecutivo. La actitud de Villa es muy distinta porque fue el único de los grandes caudillos, de los tres grandes, que fue personalmente a la convención, firmó la bandera nacional, significando con este acto que pues asumía plenamente los acuerdos de la Asamblea Revolucionaria, y cuando la convención decide hacerlo a un lado, pues fue el único de los grandes caudillos que aceptó totalmente esa decisión, y al ver que Carranza no quería acatar la ordenanza de la convención, Villa, en un arranque histriónico, pero yo creo que muy legítimo, no había nada de farsa en esa reacción, propuso que no nada más los quitaran del poder de sus ejércitos, sino que los pasaran por las armas a Carranza y a él, pues que nos fusilen. No solo estoy de acuerdo, sino a Carranza y a mí mátenos. Tras desconocer la autoridad de Carranza, los delegados convencionalistas decidieron elegir a un presidente provisional. Se daba por hecho que Antonio Villarreal era el indicado, pero los zapatistas no lo veían con buenos ojos. Así que la designación recayó sobre Eulalio Gutiérrez. En el último momento, incluso cuando ya se va a pasar a la votación, el constitucionalismo tenía mayoría evidente. Incluso sumados los villistas y los zapatistas, eran más los delegados constitucionalistas. Entonces, si votaban en bloque, iban a ganar porque tenían mayoría en la asamblea. Cuando se iba a pasar a la votación, como Villarreal ya daba por seguro su triunfo, salió de la asamblea y se fue a su hotel a cambiar para ponerse la banda presidencial. Y mientras él esté arreglándose en su hotel, pues los zapatistas dicen que ellos no están de acuerdo con Villarreal y que ellos vetan su candidatura. Pues eso no lo esperaban los constitucionalistas. Álvaro Obregón no contaba con eso, y ante el veto zapatista y que los villistas apoyan a Zapata en esa postura, pues se saca de la manga una candidatura al vapor. Eulalio no era el candidato de nadie, surge como una medida emergente de Álvaro Obregón ante el veto zapatista para Antonio Villarreal. Y así Eulalio es nombrado presidente de la República por la convención. Pero esta decisión provoca la fractura de la convención, porque pues se les cayó el plan que habían armado los constitucionalistas desde el principio.